Saludos, mi nombre es Natalia Galán y en esta ocasión les hablaré sobre cómo identificar y reconocer la importancia de la prueba documental, la experticia y la inspección judicial como pruebas admitidas dentro de nuestro ordenamiento jurídico venezolano. Hablemos un poco de los documentos. Se trata de un escrito que ilustra acerca de un hecho, situación o circunstancia. Un documento es un escrito que presenta datos susceptibles de ser utilizados para comprobar algo. La naturaleza jurídica de los documentos tiene la materialización por escrito de hechos y acontecimientos de la vida y del tráfico jurídico económico, en virtud del cual se crea, se modifica o se extingue una determinada situación jurídica. Y en sentido más restringido, se entiende por documento el escrito en el que se constata y reconoce un acto o negocio por el cual se crea una situación jurídica nueva o se modifica o se extingue una existente. Entre los elementos de los documentos tenemos materiales, gráficos, lingüísticos e intelectuales. En la clasificación de los documentos están los documentos simples como el oficio, la carta, el memorándum, un libro de registro, un libro de caja, recibos, como otros. En documentos compuestos pueden ser los comprobantes de pago, los trámites de licencia. También los documentos públicos o auténticos. Es aquel documento expedido o autorizado por funcionarios públicos o fedatario público competente y que da fe de su contenido por sí mismo. El artículo 395 del Código de Procedimiento Civil señala que como requisito de que los documentos para ser admisibles deberán estar determinados en el Código Civil y en el Código de Procedimiento Civil. Y además leyes que determinen la ley, así como aquellos que no estén prohibidos expresamente por la ley. La oportunidad para hacerlo es en el lapso de promoción de pruebas o lapso probatorio, en base al principio de la libertad de la prueba. Se admite todo tipo de documentos probatorios mediante escritos en físico, libros o archivos. Existen otras pruebas escritas como los libros de comerciantes, que su finalidad es la de aportar información parcial contenida en los libros que el comerciante debe llevar por mandato legal o aquellos de facultativamente estime conveniente llevar para esclarecer u ordenar sus operaciones de comercio. Están las cartas misivas, que son instrumentos privados que pueden proceder de las partes o de terceros. En primer caso, después de reconocidas, hacen plena prueba contra su autor. En el segundo, pueden ser consideradas como testimonios o simples indicios. Tenemos los telegramas. El telegrama hace fe como instrumento privado cuando el original lleva la firma de la persona designada en él como remitente o cuando se prueba que el original se ha entregado o hecho entrega en la oficina telegráfica en nombre de la misma persona, aunque ésta no lo haya firmado, siempre que la escritura sea autógrafa. Los registros y papeles domésticos. Los registros y papeles domésticos no hacen fe en favor de quienes los han escrito, pero hacen fe contra él cuando enuncian formalmente un pago que se le ha hecho y cuando contienen mención expresa de haberse hecho la anotación para suplir la falta de documentos en favor del acreedor. Las publicaciones en periódicos o gacetas de actos que la ley ordena publicar en dichos órganos se tendrán como fidedignas salvo prueba en contratos. Ahora hablemos de las tachas de documentos. Es la forma de impugnar la autenticidad o veracidad tanto de documentos públicos como privados, siempre que se trate de falsedad material. La base legal, el Código Civil, en su artículo 1380 establece lo siguiente: el instrumento público o que tenga las apariencias de tal pueden tacharse con acción principal o redarguirse incidentalmente como falso. Hay clases de tachas según el tipo de instrumento que tenga por objeto. Están las tachas de instrumentos públicos, tienen por objeto los instrumentos públicos y también los privados autenticados o reconocidos. Están las tachas de instrumentos privados que tienen por objeto toda la gama de instrumentos privados puros, los autenticados, los reconocidos y los administrativos. Según el trámite procesal que siga su declaración, tenemos tachas por vía principal. El valor probatorio de los documentos. Con respecto al documento público, hace plena fe de su contenido en todo lo que se refiere a las afirmaciones hechas por el funcionario en su carácter legal y en el ejercicio de su función, dejando constancia de todo aquello que fue por él realizado
y de lo dicho y hecho en su presencia y de lo que por la ley está llamado a dar fe. Con respecto a los documentos privados, pueden probarse todos los actos o contratos que por disposición de la ley no requieran ser extendidos en escritura pública o revestir solemnidades legales, tal como lo señala el artículo 1363 del Código Civil. Las pruebas de informe es una prueba dirigida a instituciones de tipo societario, asociativas o fundaciones públicas o privadas para referir información que se encuentre en documentos, libros, archivos o demás papeles que tengan relación con los hechos debatidos en el proceso. Está regulada en el artículo 433 del Código de Procedimiento Civil. Tenemos la prueba fotográfica, que son reproducciones artificiales de un hecho objeto del proceso o de circunstancias y episodios atinentes en ciertos medios de prueba para verificar su exactitud, verosimilitud o posibilidad. Se encuentran tipificados en el artículo 503 del Código de Procedimiento Civil. Ahora hablemos de la experticia. Es un medio de convicción particularmente empleado para incorporar el proceso nociones técnicas, científicas o valorativas sobre acontecimientos, objetos o cosas, para cuya elaboración y determinación se requieren conocimientos especiales, capacidad técnica o pericia. El objeto de la experticia, la verificación de hechos de interés dentro de un proceso, cuya verificación requiere especiales conocimientos. Es importante la experticia, es fundamental, ya que ella realiza una exposición, investigación o análisis y aplicación de un hecho, de un objeto, de un comportamiento, de una circunstancia o de un fenómeno. La aplicación de la experticia puede ocurrir cuando se requiera una apreciación que exija conocimientos especiales. En la práctica de la experticia, el plazo y la prórroga. Si se promoviere una experticia en los primeros días del término y las partes no se pusieran de acuerdo, un solo experto, al segundo día se admitirá la prueba. Tendrá lugar el hecho de nombramiento de expertos. Su juramento será el tercer día siguiente al nombramiento. Eso está en el artículo 458 del Código de Procedimiento Civil. La notificación del nombrado por el nombrado por el juez tendrá lugar 3 días después de su notificación, en el artículo 459 del Código de Procedimiento Civil. Y en este último supuesto, luego vendría la reunión para establecer el tiempo de la pericia, lo que necesariamente conduce a que el peritaje no puede evaluarse dentro de las 8 audiencias, ya que por lo menos 5 de ellas se han consumido en los trámites señalados. De allí que el propio Código de Procedimiento Civil, en su incidencia nacida del conocimiento de instrumentos privados, como en el artículo 449, donde la prueba de experticia cotejo es la de mayor peso, que es el artículo, está establecido en el artículo 445 del Código de Procedimiento Civil, y cuyo término probatorio es de 8 días. Señaló que este puede extenderse hasta 15 días. Los tipos de experticia: hay doctrinal, legal, judicial, extrajudicial, probatoria, decisoria, de oficio o provocada a instancia de parte. En los requisitos de la validez de la experticia, la ordenación y práctica en forma legal, presentación del dictamen en forma legal, capacidad jurídica de los expertos, la debida posesión de expertos, que sea un acto libre y consciente. Tenemos la experticia en el ordenamiento jurídico venezolano. Establecido en el artículo 237 del Código Orgánico de Procedimiento Penal, señala que respecto a las experticias que el Ministerio Público ordena, la práctica de experticia es cuando para el examen de una persona u cosa, o para descubrir o valorar un elemento de convicción, se requieren conocimientos o habilidades especiales de alguna ciencia, arte u oficio. El nombramiento de expertos. En nuestro país se sigue el sistema, el que somete la elección al acuerdo entre las partes, sin que el juez intervenga, sino en casos de desacuerdo. Esto es, el juez interviene si no hay acuerdo entre las partes. El tribunal, al admitir la prueba, deberá fijar una hora del segundo día siguiente para proceder al nombramiento por las partes de los expertos. Las partes deberán concurrir al tribunal el día y la hora señalada, que es el segundo día siguiente de la admisión, para hacer el nombramiento, debiendo, en este caso, presentar la constancia de que el experto designado por ellos aceptará el cargo. El nombramiento, que es la aceptación del experto, se realiza en un mismo acto. En el mismo acto, las partes manifestarán si están de acuerdo en que se practique por un solo experto y tratan de acordarse en su nombramiento. En caso de que las partes hayan convenido en un solo experto, pero no se acuerden en el nombramiento, el experto será designado por el juez. Si no hubiera acuerdo en que se practique con un solo experto, cada una de las partes nombra a su experto y el juez nombrará
a un tercero, siempre que con respecto a este último no se acordaren en su nombramiento. Cuando la experticia sea oficiosa, el juez designará 1 o 3 expertos dependiendo de la complejidad o importancia del asunto. Ahora hablemos del dictamen pericial. Son juicios emitidos por aquellas personas con conocimientos estrictamente técnicos y científicos. Una vez examinados y apreciados los hechos que fueron sometidos a su consideración con la finalidad de instruir al juez en la búsqueda de la verdad en torno a los hechos controvertidos. El dictamen se presentará por escrito, firmado y sellado sin perjuicio del informe oral en la audiencia. Las inspecciones judiciales. Consiste en el examen en el que el juez, acompañado del secretario de su despacho o de un ACNOC, hace directamente de hechos que interesan al proceso para verificar su existencia, sus características y demás circunstancias. El juez debe estar acompañado por peritos y entonces se acumulan 2 pruebas diferentes. El objeto de la inspección judicial es la verificación de hechos materiales, perceptibles sensorialmente, de cualquier clase, que el juez pueda examinar y reconocer. Se trata de acreditar no solo hechos, sino estados de las personas, cosas, o para determinar circunstancias, concernientes a la cosa litigiosa. La promoción puede ser promovida por cualquiera de las partes o por el juez, cuando éste lo considere oportuno, de oportunidad con el artículo, de conformidad, con el artículo 472 del Código de Procedimiento Civil en adelante. Hablemos de las presunciones iure et jure y la presunción iuris tanto. La presunción iure et jure es aquella que se establece por la ley y que no admite prueba en contrario, es decir, no permite probar que el hecho o situación que se presume es falso. La presunción iuris tanto es aquella que se establece por la ley y que admite prueba en contra, es decir, permite probar la inexistencia de un hecho o derecho. El marco legal de las presunciones encuentran su basamento legal en el Código Civil, en el artículo 1395, donde señala la presunción legal en la que una disposición especial de la ley atribuye a ciertos actos o a ciertos hechos. A su vez, el artículo 1397 establece la presunción legal dispensa a toda prueba a quien la tiene a su favor. El valor probatorio de las presunciones va a depender de la prueba de los hechos que le sirven de sustento. Es decir, el operador de justicia podrá determinar el valor probatorio de una presunción, la certeza de los hechos y el que se hagan relaciones y razonamientos correctos y verdaderos, pudiendo obtener de una manera el conocimiento de los hechos no conocidos y buscados y cuya existencia se pretende. Muchas gracias. Esta fue mi humilde exposición.